Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos de pragmática, sintáctica y semántica, de lo que seguramente no te has informado lo suficiente. En este video aclararemos tus dudas. La pragmática es el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado por parte del hablante, concreto en una situación comunicativa específica. De igual forma, la interpretación por parte del destinatario se convierte en una disciplina que toma en consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje. Saussure intuyó los cambios que deberían seguir los estudios lingüísticos en un futuro, concretamente en el ámbito de la pragmática. Efectivamente, la pragmática se considera la ciencia que estudia los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación. Ahora Mai te explicará las diferentes teorías y autores alrededor de la pragmática. Por supuesto, con el avance de la pragmática surgieron consigo varias teorías y autores que trataron de explicarla. La teoría de los actos de habla de Searle es una teoría que fue acuñada por Elisha Austin en su obra póstuma Cómo hacer cosas con palabras. Sin embargo, fue desarrollada por John Searle, filósofo estadounidense nacido el 31 de julio de 1932. Searle explica cómo se producen ciertos malentendidos e identifica algunos supuestos que permiten explicar por qué oraciones con formas gramaticales diferentes tienen aproximadamente el mismo sentido pragmático. El principio cooperativo de Grice. Herbert Paul Grice fue un filósofo británico quien fue conocido sobre todo por sus contribuciones al lenguaje en el ámbito de la teoría del significado y de la comunicación. Este principio es el fundamento del éxito de todo intercambio comunicativo. En su investigación menciona que los hablantes damos por supuesto que nuestros interlocutores son cooperativos. De este modo, cuando se mantiene una conversación o cuando se lee un texto, una persona alterna nos redirige a oír o a hablar con una persona diferente y damos por sentado que nuestro interlocutor nos va a dar la información justa que necesitamos. A este principio se le adjunta la pragmática conversacional. Esta se basa en la premisa de que el principio básico que rige la comunicación humana es el de cooperación. Si dos o más personas establecen una interacción verbal, los oyentes y los hablantes cooperarán para entenderse y ser entendidos. Ahora presentamos a la sintáctica. La sintáctica forma parte de la sintaxis y es la encargada de estudiar la combinación y el orden de los vocablos en las oraciones. Describe la estructura sintáctica del lenguaje e incluye reglas para combinar palabras en la formación de frases. La importancia de la sintáctica en la comunicación se basa en que la misma orienta la construcción adecuada de oraciones, dando como resultado una expresión oral coherente. Todas las oraciones en español usualmente poseen sujeto, verbo y predicado. Varios son los autores que han tratado la sintáctica, pero entre ellos se destacan Leonard Bloomfield, filólogo y lingüista estadounidense. Ayudó con su contribución, la cual se basó en el estudio de formas libres compuestas completamente por formas libres. Esta teoría hace referencia al orden de las palabras y la forma en la cual se expresan las ideas de forma lógica y adecuada. El segundo autor que revisaremos es Marshall Berman. Este fue un filósofo marxista y escritor estadounidense de origen judío, nacido el 24 de noviembre de 1940. Sus estudios se han centrado en describir la aparición de diferentes estructuras sintácticas en las producciones de escolares, construcciones que van aumentando con la edad. Sin embargo, los estudios han establecido un vínculo entre estructuras y funcionamiento. El objetivo de la sintáctica es crear la oración que no posea ningún tipo de ambigüedades y que ésta posea lógica de forma adecuada y entendible. Otro punto clave que trataremos ahora es la semántica. Esta se conoce como el estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones. Está vinculada al significado, sentido e interpretación de palabras, expresiones o símbolos. Aplicado a los signos lingüísticos, estudia el origen y la significación de las palabras u otros símbolos, como el significante, en relación a los objetos que representan el significado, en una imagen creada por la mente, pudiendo o no los significados corresponder a un objeto real.
Para explicar mejor, daremos un ejemplo. Cuando hablamos de un duende, este objeto que existe en la realidad o en la ficción se llama referente. Para que el referente permita que todos entiendan que se está refiriendo a él y formarse a su respecto un significado, se debe haber construido un significante en común. Los elementos primordiales de la semántica son la connotación y la denotación. La connotación se refiere al doble sentido o significado secundario que poseen las palabras o frases según el contexto. Entonces, por su parte, denotación es el significado principal u objetivo de una palabra que es reconocida por todas las personas. Los autores que han tratado la semántica han construido varias teorías alrededor de ella. Uno de los autores que basa su teoría en ella es Said. En su teoría menciona que la semántica es el estudio de los significados de palabras y oraciones, y además estudia el comportamiento de interpretación de los hablantes junto al contexto que se realiza. Según Payne, la semántica es el arte de determinar si dos conceptos son idénticos o no. Plantea que la semántica estudia la relación entre los sonidos y las estructuras. De igual forma, analiza con un ejemplo claro su teoría. Al mencionar, hace frío aquí, dice Payne, puede ser enunciado por un hablante que desea connotar que ha existido un cambio de temperatura y a su vez denotar que cierren las ventanas. Como hemos observado a lo largo del video, los diferentes conceptos revisados son utilizados en todos los ámbitos de la vida. Los estudios de cada uno de ellos nos servirán para construir discursos escritos o igualmente orales. Por ejemplo, la semántica podrá ayudarnos a concebir de mejor manera las relaciones de causa-efecto que surgen en el texto, y de igual forma el momento de expresarnos. La sintáctica nos ayudará a formar y estructurar correctamente oraciones y textos de forma correcta, y la pragmática será la encargada de enfocarse en el lenguaje oral y a la que subyace al mismo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. ¿Te ha gustado el video? Si es así, suscríbete para disfrutar de mucho más contenido. Hasta la próxima.